importante para poder hacer este tipo de modulación, para poder trabajar. Ok. Recuerden que las modulaciones digitales, para que nosotros podamos trabajar, debemos tomar en cuenta algunos tipos de aplicaciones. Y dentro de esto vimos que había los circuitos balanceados de los tipos de modulaciones. Ahora lo que vamos a hacer es un poquito dentro de la modulación PSK. Perdón, voy a hacerle más arribita porque después necesito más espacio. Voy a subirme, ¿ya? David, grabas, ¿no es cierto? Yasmín, Inge. Perdón, hermano, ya. Yasmín, ¿tendrá ya mejor el micrófono? Sí, Inge, ya. Ya, Yasmín. Ok, entonces, ¿me Recording graba? in progress. Gracias. Recording stopped. Grabe nomás, grabe nomás. Recording in progress. Y mismo dice. Solo que 7:25 les robo 10 minutos hasta 7:35 por el programa de mi hijo nada más, ¿ya? Ok, estamos viendo la modulación PSK. PSK, que es corrimiento corrimiento de desplazamiento de fase. Ahora, por ejemplo, nosotros debemos considerar o tomar en consideración algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros dentro de la modulación. Nosotros estábamos viendo lo que es prácticamente la modulación, por ejemplo, para BPSK. La modulación BPSK. ¿Qué es BPSK? Es una modulación bifase, ingenieros, que tengo de dos estados, 2 a la 1 es igual a 2 BPSK. Entonces yo tengo los sistemas bifases, ¿no? Entonces prácticamente aquí voy a tener la entrada binaria. Voy a tener 0 o 1, lógico que le ponen abajo al lado, la L. Y voy a tener la fase de salida. Si entendemos este chiquitito, los demás se hacen más sencillos, ¿no? Entonces, en 0 lógico voy a tener 180 grados y en 1 lógico voy a tener 0 grados. Entonces, con esto, esto de aquí lo voy a tener es la tabla de verdad que se va a tener. La tabla de verdad. Vamos a ver el diagrama fasorial. Es importante que les dije que hay que dibujarlo. Recuerden que en el diagrama fasorial nosotros vamos a tener los círculos de incertidumbre. Es decir, yo voy a dibujar el diagrama fasorial en los ejes de los 4 cuadrantes para poder tener una modulación PSK que puede variar de 0 a 300 grados. 360, perdón. Entonces yo tengo aquí el 1 lógico, que este sería 0 grados. Y acá tendría el otro componente con la misma amplitud, que sería el 0 lógico con 180 grados. El de acá, la función, si es que yo tengo para que sea 1, la función matemática sería seno de la omega, perdón, o seno sería porque empieza desde el origen, perdón, de la portadora por el tiempo en función del origen. Y acá sería menos seno de la portadora en función del tiempo. Acá como voy a tener en los otros ejes de los extremos, yo voy a tener aquí menos 90 grados y acá voy a tener más 90 grados. Para nosotros tener magnitudes 1 o las amplitudes de los ejes Y, aquí voy a tener coseno de omega de la portadora y acá voy a tener menos coseno de omega de la portadora en función del tiempo. Y este se llama el diagrama fasorial. Entonces, después del diagrama fasorial se hace sobre el mismo y voy a tener el diagrama de constelación. Diagrama de constelación. Es lo mismo que el anterior, voy a hacer los ejes. Aquí, de referencia, pero voy a poner donde se ejecuta los ángulos, voy a poner los puntitos con la misma dirección y amplitud, perdón. Voy a tener 0 grados y voy a tener 180 grados. 0 lógico, 1 lógico. Y los puntos de referencia que tengo menos coseno
de la portadora, y acá voy a tener coseno de la portadora. Entonces, 0 lógico, 1 lógico, aquí aunque sean los ángulos a veces no se pone, este es el ángulo de referencia, y este es el diagrama de constelación. Entonces, prácticamente lo que yo tengo dentro de las modulaciones del BPSK, es muy sencillo, que tengo 1, 0, 1, 0, son los cambios que voy a tener dentro de este tipo de modulación. El tiempo de bit o el tiempo de trabajo es con relación a un bit, ¿no? Y vamos a ver los sistemas de mearios para que ustedes lo vean. Entonces, cuando tengo uno lógico, es en 0, ¿no? Empieza la señal. Cuando tengo uno lógico, en 0. Y cuando tengo en 0 lógico, va a ser 180 desfasado la señal. En este circuito es facilito porque yo puedo manejar con amplificadores operacionales los diagramas, pero se puede hacer con el diagrama de circuito balanceado para poder trabajar. Ahora, dentro de este circuito que nosotros tenemos, el básico, que es el circuito modulador BPSK, perdón, bifase, nosotros vamos a tener la señal digital que ingresa, ¿no es cierto? Esta es la señal modulante o modulante, y acá tenemos la frecuencia de la portadora. Y acá la salida, lo que vamos a tener es prácticamente la señal modulada en BPSK. Ahora, dentro de esto, el modulador base que se debe tener acá en este modulador es el modulador balanceado, ¿no? Balanceado porque prácticamente utiliza transformadores, donde la relación siempre, por favor, van a poner 1:1. Este modulador prácticamente balanceado es un modulador, un transformador que es de producto, que va a multiplicar este tipo, ¿no? Es un mezclador, pero es balanceado por las bobinas que tiene, porque la bobina lo que hace es minimizar o cambiar la parte del filtraje de la señal, ¿no? Entonces, prácticamente el modulador va a ser el producto de ¿cuántas señales? De 2 señales, ¿no es cierto? Una que es la parte de la portadora y la señal modulante dentro de esto. Entonces, prácticamente el modulador, en este caso, BPSK, que nosotros tenemos, que estamos analizando, el BPSK, la señal de entrada va a multiplicar, entonces yo voy a tener un más 1 voltio, ¿sí? Que se asigna a 1 lógico, y voy a tener menos 1 voltio que se asigna en 0 lógico. Es decir, que los niveles de referencia para poder graficar la señal, yo voy a tener 0 lógico, 1 voltio, menos 1 voltio para poder hacerlo, para poder generar los códigos de las señales que se va a tener, ¿sí? Para poder generarlo. Entonces, si yo le asigno, por ejemplo, un 0 lógico, ¿sí? La portadora va a tener seno de la frecuencia de la portadora. Y este se multiplica sea por 0, o por menos 1 o más 1, la salida que va a tener. Voy a tener, por ejemplo, si multiplica esto por más 1 voltio o por menos 1 voltio, ¿qué voy a tener? A la salida voy a tener, en este caso, voy a tener seno de la frecuencia de la portadora, pero positivo, y en este caso voy a tener menos seno de la frecuencia de la portadora por el tiempo. Entonces es importante los niveles de energía que se tienen. Entonces prácticamente aquí lo que se va a indicar son los niveles de fase, ¿no? Que debemos tener en consideración. Algo que nosotros ya vimos en la clase anterior es la relación de los baudios. Los baudios con respecto a los bits por segundo. La relación de los baudios con bits por segundo son iguales, porque la relación de bit es apenas de 1, o la resolución. La relación o resolución que le habla es apenas de 1 bit, ¿no? 1 bit para poder trabajar. Perdón. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta
que la salida que va a tener el modulador, la salida que va a tener el modulador va a ser igual a seno de la frecuencia portadora. A ver, sería frecuencia portadora, sería no, sería seno de la frecuencia de la señal binaria que multiplica a seno de la frecuencia portadora. Este de acá le voy a poner frecuencia fundamental de la señal modulante binaria. De la señal modulante binaria. Y la de acá va a ser la portadora no modulada. Portadora no modulada. Entonces, la relación que nosotros vamos a manejar, en este caso, la frecuencia fundamental, en este caso voy a poner FA, que va a ser la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental. La secuencia alternativa de bits, que vamos a tener 1 y ceros, 1 y ceros, 1, 0, 1, 0, se va a analizar o es la mitad de la relación de bit del periodo, porque todo esto es del periodo, pero la mitad que se va a analizar entre 1 y 0 es de el tiempo es la mitad. Entonces, la razón va a ser FB sobre 2, porque la mitad que se está analizando. Entonces, como tengo que es un medio, entonces lo que vamos a tener dentro de la relación es matemáticamente vamos a cumplir que es un medio coseno de la frecuencia de la portadora, siempre va a ser mayor, menos la frecuencia de la portadora binaria por el tiempo menos un medio coseno de la frecuencia portadora más la frecuencia digital por el tiempo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos, esto es igual a la salida, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que nosotros, la relación que tenemos es por la frecuencia de bit que se va a generar. Ahora, si nosotros tomamos en consideración esta partecita de las frecuencias por las fases que se va a manejar, entonces yo voy a tener que la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la fase binaria, si yo le multiplico por menos 1 a la otra señal, voy a tener frecuencia de la portadora menos, perdón, aquí sería menos la frecuencia de la señal, o le puedo analizar que la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la señal binaria va a ser menos la frecuencia de la portadora más la señal de la frecuencia de bits. Esta se va a anular y me va a quedar que es 2 veces la frecuencia binaria que se va a trabajar. Ese es el ancho de banda de Nyquist que se va a tener, o el ancho mínimo de Nyquist, que es la frecuencia de muestreo, que es Fn. ¿Por qué es esto? Porque prácticamente la frecuencia de bits va a ser igual a la frecuencia FB sobre 2 por la mitad del periodo. Entonces, la frecuencia de muestreo de Nyquist Fn va a ser igual a 2 veces la frecuencia FA, ¿no es cierto? Esto es igual a 2, que multiplica a FB sobre 2. En este caso, la frecuencia de muestreo va a ser igual a FB. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a manejar es la relación de unos y ceros en el tiempo de bit que se va a manejar. ¿Sí? No sé si está claro esta parte, por favor. Para poder manipular la señal entre senos y cosenos, pero especialmente la función seno. Esta función que se tiene de un medio de coseno de las frecuencias es por la función que se puede tener en el otro cuadrante para poder generarlo, pero no es nada del otro mundo. El espectro del modulador de salida que nosotros podemos manejar es haciendo un ejercicio. Ya voy a dejar aquí el ejercicio, voy a dejar como tema y cuando vuelva lo vamos a realizar, por favor, para que quede de mejor manera para poder trabajar dentro del modulador. No sé si está claro hasta ahí, por favor. Aquí tengo que la frecuencia de la portadora es igual a 70 MHz. La tasa de bits que dice que la frecuencia de bits FA
es igual a 10 megabits por segundo. Acá la señal, digo yo que va a salir así. Listo, que más datos dice que determinemos, aquí que dice calcular las frecuencias laterales superior, la frecuencia lateral inferior, también las frecuencias máximas y mínimas, frecuencias máximas y frecuencias mínimas, y que dibujemos el espectro de salida y determinemos la frecuencia de Nyquist FM y calculemos los baudios de la señal. Eso es lo que nos pide dentro de la parte de la salida. Recuerden que este producto que nosotros tenemos de un medio coseno es por la relación que se va a multiplicar las dos señales, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes que nosotros tenemos ese, es igual a seno de la frecuencia T por seno de la frecuencia de la portadora T. Entonces, como tengo seno de A por seno de B, me sale un medio coseno de A más B, perdón, un medio de coseno de A más B, menos un medio de coseno de A menos B. Es por eso la relación que tenemos. Esa es la función del producto de las dos señales que se va a tener de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Por favor, les voy a robar unos 5 a 10 minutitos. Pongamos pausa ahí. Recording stopped. Traten de resolver el ejercicio. Yo ya acabo de resolver. Regálenme unos 10 minutitos. Gracias. Voy al programa un ratito.
Listo, ingenieros, perdón. Ahora sí estamos. 5 minutos, me dijeron. Ok. ¿Sí estamos? Sí, Inge. Ya, gracias por esperar. Ya les di receso ya. Recording in progress. Ok, ingenieros, veamos cómo lo han hecho ya. Voy a resolverlo. Un ratito. ¿Y qué dice aquí? Ya, ahora sí. Listo. Entonces vamos a hacer la salida de este modulador con la aplicación de la fórmula que sería igual a seno de la frecuencia FA por seno de la frecuencia portadora. Entonces lo que yo voy a tener es prácticamente un medio coseno de 2pi. A ver si es positivo, es resta, ¿no es cierto?, de la portadora menos la modulante por el tiempo menos un medio coseno de 2pi, que es la portadora más la frecuencia modulante por el tiempo. Entonces, si reemplazamos, esto va a ser igual a que a un medio coseno de 2pi, la frecuencia que va a ser igual de la portadora en este caso sería de 70 megahercios menos, ¿cuánto es la frecuencia de la portadora? Sería, ¿cuánto sería FA antes de aplicarle? A ver si yo tengo FA, perdón, aquí sería FA, va a ser igual a la frecuencia de bits sobre 2. ¿Cuánto es la frecuencia de bits? Sería 10 megabits por segundo sobre 2 por el tiempo de la frecuencia. Y prácticamente esta FA sería 5 megabits por segundo por el tiempo demostrado. Entonces aquí sería así, 70 menos 5 megahercios por el tiempo menos un medio coseno de 2pi, que sería 70 megahercios menos 5 megahercios. Aquí las unidades que le ponen es prácticamente como es una señal sistema analógico aún para la transportación le mandan en hercios, ¿no? Entonces, este un medio coseno de 70, esto va a ser la frecuencia lateral inferior y la de aquí, este un medio va a ser la frecuencia lateral superior. Entonces, la frecuencia lateral inferior va a ser igual a que a 70 megahercios menos los 5 megahercios en este caso, va a ser igual a 65 megahercios. La frecuencia lateral superior va a ser igual o máxima que le dicen 70 megahercios más 5 megas. Esto va a ser igual a 75 megahercios. Entonces, ahí el espectro que vamos a tener sería facilito. Aquí voy a poner en el orden de las frecuencias, voy a poner megahercios. Perdón, megahercios. Aquí voy a poner la amplitud de la señal. Entonces aquí la frecuencia de la portadora va a ser de 70 megas. La otra va a ser 75. El de acá va a ser 65 megahercios. Y el ancho de banda en este caso sería ¿de cuánto? De 10 megas. Estamos haciendo el dominio del tiempo, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist, la frecuencia o el ancho de banda mínimo de Nyquist, en este caso va a ser la frecuencia superior menos la frecuencia inferior, en este caso sería 75 megahercios, menos los 65 megahercios, que sería los 10 megahercios. La frecuencia de bits o de baudios, como tengo baudios, los baudios es igual de 10 megabaudios
megavatios. ¿Por qué tenemos esto? Porque yo tengo 10 megabits por segundo y para tener los baudios es la velocidad de transmisión sobre el número de bits que se va a generar. Como la modulación es BPSK, yo tengo 10 megabits por segundo sobre un bit. La resolución que tiene el modulador, y esto es los 10 megabaudios para poder trabajar. ¿Sí? Facilito esta parte, ¿no? Ahora, no sé si tienen algún problema en esto. ¿Sí le sacaron? Ingenieros. Sí, Inge. Ya, listo, gracias. Ahora veamos el receptor del BPSK. Estamos viendo, para entrar a los otros, ¿no? El receptor BPSK. El modulador. El receptor BPSK es prácticamente, tiene la señal, la señal BPSK. ¿Ya? Entonces aquí viene la señal. Aquí debemos tener un detector de la señal que va a venir es un más, menos, seno de la frecuencia portadora, ¿sí o no? Porque estas señales están moduladas en ese sentido. Entonces sería seno de frecuencia portadora por el tiempo. Acá tendría que ir prácticamente nuevamente un modulador balanceado. Balanceado. El de aquí debe irme a un recuperador de frecuencia coherente. Un recuperador coherente de portadora. Cuando dice coherente significa que tenga una frecuencia estable, ¿no? Y de aquí se va a retroalimentar la portadora que es seno de la frecuencia omega CDT. Y después de este se va a un filtro pasa bajo, ¿no? Pasa abajo. Un filtro pasa abajo. Lo denominan LPF. Y acá vamos a tener la salida de los datos binarios. Y vamos a datos binarios. Ok. Bueno, entonces en este caso, analizándole en el receptor, la señal que podemos entrar es que vamos a tener aquí una señal de más seno de la frecuencia portadora o menos de la señal de la frecuencia portadora del tiempo, porque vamos a tener 0 grados 280, ¿no es cierto? Aquí lo que debemos es recuperar la señal prácticamente digital dentro de esto, ¿no? Es un detector de producto, este modulador balanceado, porque deben multiplicarse las dos señales que se va a tener. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a tener a la salida del modulador balanceado, voy a poner aquí un punto A. En el punto A, la salida vamos a tener es un seno de la frecuencia portadora por seno de la frecuencia portadora. Si es que fuera positivo, el de aquí que ingresa y el de acá que está. Entonces tenemos un producto y eso nos va a dar igual a seno cuadrado de omega de la portadora por el tiempo. Entonces si reemplazamos este seno cuadrado, que es un medio menos coseno de 2x, prácticamente el seno cuadrado de omega c de t va a ser igual a un medio que multiplica a un medio menos coseno de 2 veces omega c de t, ¿no? Que nosotros podemos tener, o lo mismo que sería un medio menos, en este caso voy a poner aquí bien, un medio menos un medio coseno de 2 omega c de t. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ya. Entonces reemplazamos ese valor. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué viene acá? ¿Qué viene un filtro? El filtro solo va a pasar frecuencias bajas.
Esta frecuencia que tiene 2 veces omega C. Aquí al filtrarlo, esta señal no pasa. ¿Y cuál es lo que va a pasar? Es simplemente esta señal. Entonces la salida va a tener más 1/2 de voltio. Como es positivo, le va a marcar 1 lógico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En el mismo punto A, ¿qué pasa si es que a la salida no es el seno positivo, sino entra menos seno de omega C de T y esta se multiplica por seno de la frecuencia C omega portadora? Me va a quedar más por menos, me va a quedar menos seno cuadrado de la frecuencia portadora por el tiempo. Este menos seno cuadrado de omega C de T de tiempo es igual a menos 1/2 más 1/2 coseno de 2 omega C de T. Este tiene 2 veces la frecuencia, no va a pasar por el filtro. No es que se hace 0, sino que no va a pasar al filtrarlo y prácticamente a la salida lo que yo tengo es menos 1/2 de voltaje. Como es negativo, me va a dar 0 lógico. Entonces, esa es la manera que hace el receptor para poder detectar la señal al momento de poder pasar. Entonces, está indicando el más menos 1 lógico y le va a decodificar de esa manera. No sé si está claro esa parte, ingenieros. ¿Sí? Sí. Ya, chévere. Entonces, ahí, si entendemos esta partecita, podemos entender ya el sistema del 4PSK, del 8PSK. Es simplemente relaciones de productos porque si vamos a hacerle con seno y coseno, es decir, que si es que el cuadrante que nosotros ocupamos en el diagrama fasorial, acá tenemos seno positivo, acá tenemos menos seno, acá tengo el coseno positivo, acá tengo el menos coseno, acá tengo el coseno igual positivo para los cuadrantes, entonces tenemos que ver la ubicación donde se encuentra, pero nada del otro mundo. Ahora, con esto, por ejemplo, vamos a ver la codificación M área. M área significa la resolución de acuerdo a la cantidad de bits que nosotros vamos a manejar en respecto a la resolución que tiene. Recuerden que la modulación que nosotros hemos estado viendo es la modulación BPSK, que es 2 niveles, para poder representar. Entonces, los sistemas, por ejemplo, M-áreos que vamos a ver, que son desde 4 niveles, 8 niveles, 16 niveles, 32, 64, 128, 256, 512 que se puede tener de resolución. Nosotros vamos a poder trabajar de aquí en adelante. Podemos trabajar con PSK si queremos y después la resolución de aquí a acá podemos trabajar desde QAM. La resolución de los bits que se vamos a manejar es la cantidad de bits que se va a tener a la fase de la salida. Hay una fórmula matemática que le aplica que es igual a n, que es igual a logaritmo de base 2 de m, siendo esta n el número de bits que se va a manejar, el número de bits que se va a manejar, y siendo m el número de condiciones de salidas posibles con n bits. Sí, por ejemplo, para que me entiendan, voy a poner aquí un ejemplo. Si digo, voy a que entren 2 bits en un modulador para cambiar la salida con una resolución de 2 bits. Entonces, n es igual a 2 bits, un modulador de 2 bits. Entonces, yo tengo n es igual al logaritmo de base 2 de m, la resolución es 2. Aquí lo que voy a indicar es cuántos datos voy a tener de m. Entonces, m va a ser más o menos, a ver, en este caso, que lo voy a borrar aquí, resolución de bits voy a poner 2, es igual al logaritmo de base 2 de m. Aplicando este logaritmo que sería m sería igual a 2 al cuadrado, que prácticamente me va a dar 4. Pero es una fórmula que se aplica y lo tiene, ¿no? Entonces significa que va a tener 4
M indica 4 que voy a tener una resolución de 2 bits y voy a tener 4 posibilidades. Si tengo 3, voy a hacer 8. Son puntos de apreciación, ¿no? Pero ahí, esa forma. Nosotros lo que hacemos es, si yo tengo 4 PSK, pues yo lo que cojo es la resolución 2 al cuadrado y la resolución es de este número de bits. Yo tengo 8 PSK, ¿sí? Entonces yo tengo 2 al cubo y tengo la resolución. Solo que hay este tipo de ecuaciones dentro de eso. Pero cuando ya trabaja con cuaternarios o servicios de 8, 16, 32, maneja con sistemas de QPSK, que vamos a ver de cuadratura, ¿no? El de cuadratura le denomina con 4 estados, que es QPSK. Ok, voy a pasar a la presentación porque dibujar eso sí me demora. QPSK. Entonces veamos lo que me da la virtual, por favor. A ver, aquí yo tengo. A ver, aquí está modulación PSK. Listo, aquí tengo el transmisor QPSK. Si nosotros le vemos con QPSK, ¿cuántos estados voy a manejar? 4 estados de niveles, ¿no es cierto? 4 estados de niveles, entonces yo puedo manejar 0 grados, 90 grados, 180 grados, y puedo manejar 360, y puedo manejar el cuadrante que nosotros tenemos. O puedo manejar, por ejemplo, los 4 cuadrantes que tenemos aquí, para el diagrama de constelación. Y van a manejar una resolución de un cambio mínimo de bit para poder hacerlo. No sé si se dan cuenta, yo tengo un cuarto cuadrante donde tengo 0, 0, y voy en el sentido antihorario. Acá, que tengo el cambio 0, 1, 0, 1, acá tengo 1, 1, 1 y acá tengo 1, 0 y comienza, ¿no? Entonces aquí los cambios que voy a tener es de 45 grados. Entonces si nosotros le ponemos aquí estos puntos en el diagrama fasorial y en el diagrama de constelación, este punto de aquí que vamos a tener, voy a tener coseno y seno. Acá voy a tener coseno menos seno, y este cuadrante, el tercero, va a ser menos coseno, y acá voy a tener menos coseno y más seno dentro de esta representación que yo voy a tener. Entonces, el circuito modulador que yo voy a tener, el diagrama de bloques, yo voy a tener, por ejemplo, vienen los datos. Acá vienen los datos binarios, es decir, los trenes de pulsos, ¿no es cierto? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Al momento de poder tener este diagrama de bloques, tengo que identificar la resolución de QPSK, o denominado 4PSK, porque son 4 estados. Yo tengo 2 al cuadrado, que son 4PSK. La resolución que tiene son de 2 bits. Esta resolución de 2 bits es que voy a agrupar de 2 en 2 la agrupación de cada uno. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Para poder hacer, por eso necesito un divisor de bits, es decir, que coja 1 y 1. Aquí hay que tomar en cuenta que yo voy a tener la letra I y la letra Q. La I significa fase y la Q significa cuadratura. Ya. Entonces hay que tener en consideración. El de aquí, la resolución debe estar sincronizada, por eso tiene los tiempos de bits. Entonces carga acá, viene, esta es una transmisión serial y viene una transmisión paralela. Entonces viene 0, 1 y se carga. Después viene 1, 1 y se carga. Después viene 0, 1 y se carga. Una vez que viene fase y cuadratura, fase. Entonces acá yo divido, como tengo 2 bits para el periodo, la frecuencia de bits se divide para 2. FB, 2, FB, 2. Tengo que tomar en cuenta que la cuadratura que yo voy a manejar en esta parte del divisor de fase, yo voy a manejar lo que es la señal seno, omega c de t, y en cuadratura yo voy a manejar la función coseno omega c de t, para nosotros poder trabajar dentro del modulador. Entonces viene acá la señal. Si viene un bit, yo puedo manejar un nivel 1 lógico o 0 lógico, es decir, más 1 voltio o menos 1 voltio que sea 0 lógico. Acá viene 1 lógico, que puede ser 1 o más 1 voltio, y 0 lógico, que sería menos 1 voltio. Muy bien. Entonces aquí viene el modulador balanceado, se van a mezclar, se va a multiplicar. Para yo manejar el de fase, tengo que multiplicarle por seno de omega c.
Aquí tengo que tener un oscilador de la portadora. Este oscilador debe ser desfasado a 90 grados. ¿Cómo le desfaso una señal 90 grados? ¿Con qué circuito? Ingenieros. Con un circuito RLC. Puede ser o un PLL, puedo hacerle un voltaje de controlador de oscilador. Hay transistores BJT y FET que también puedo hacerlo. Y si no me equivoco, con amplificadores operacionales también puedo hacer un desfase de 90 grados. También se puede hacer. Entonces, dentro de esto yo desfaso 90 grados para tener la función coseno, la misma señal de la portadora. Entonces yo tengo aquí seno, que viene acá de la portadora, y multiplica por seno. Acá yo tengo seno de la frecuencia portadora, pero voy a multiplicar por coseno. Entonces yo voy a multiplicar más menos seno de la portadora o menos coseno de la portadora que se va a tener. Sí, dentro de la señal que se va a tener. Pero acá va a venir un filtro pasabanda que se va a tener. Va a filtrar solo las frecuencias que se determine, igual las frecuencias que se va a tener. En algunos no van a encontrar esto, ingenieros. No van a tener. Directamente viene el sumador. El sumador es que va a sumar el seno y el coseno, y al final viene un filtro pasabanda, que también tiene, y viene la salida QPSK, que vamos a generar 4 niveles para generarlo con señales de 45. Recuerden que aquí yo voy a tener aquí los 4, va a tener 45 grados, aquí sería 135 grados, acá tendría menos 135 o sería 225, y acá sería 315, o algunos le ponen, sí, 215 también, dependiendo cómo se tome el ángulo de referencia para poder trabajar. Es importante manejar estos canales I y Q dentro del modulador para nosotros manejar las variables de seno y coseno, ¿no? En un bit vamos a manejar el seno y coseno, y en el otro vamos a manejar lo que es de cuadratura para la función coseno, que vamos a manejarlo dentro de esta señal. Entonces, dentro de las expresiones que nosotros vamos a manejar, que van a sacar el modulador, es prácticamente 4 posibles frases resultantes. ¿Cuáles son las 4 fases? Que sería más seno de omega c de t más coseno de omega c de t, poniendo que sea positivo y positivo, más seno omega c de t menos coseno de omega c de t. Voy a tener menos seno de omega c de t más coseno de omega c de t. Voy a tener menos seno de omega c de t y menos coseno de omega c de t. Es como la tabla de verdad. Estoy haciendo 0, 0, 0, 1. Perdón, aquí sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Para tener 0, 0, 0, 1, 10 y el 1, 1. No sé si me entiendan. Es como tener la tabla de verdad dentro de esto, para poder trabajar dentro de la señal. Entonces, por ejemplo, para entender esta partecita. ¿Puedo borrar esta parte? Sí está claro, ¿no? Pero el filtro sí existe, ¿no? Lo que digo es que no se va a tener, sino que en algunos circuitos o diagramas de bloques no lo van a tener. ¿Sí? Por ejemplo, este modulador QPSK, es tener 2 BPSK, en pocas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo ingreso, si Q es igual a 0 y UI es igual a 0? ¿Qué pasaría? Entonces, aquí tendremos que analizarlo. Ok, entonces aquí va a ingresar 0 y 0, los datos que tenemos aquí. Las dos entradas van a entrar, si es 0 lógico, ¿qué va a entrar aquí? Menos 1 voltio, y acá va a entrar menos 1 voltio. Sí, van a entrar menos. Entonces, como va a entrar menos de esta señal, ¿qué va a salirle a la señal del modulador? En este caso, el modulador balanceado de I va a tener el valor menos 1 y va a multiplicar ¿por cuánto? Por seno de la frecuencia portadora. En este caso, este es 1 voltio por el seno de aquí. Y a la salida lo que voy a tener es menos seno de omega c de t. En el Q, ¿qué va a ingresar? Menos 1, que va a multiplicar ¿por cuál?
por coseno de omega c de t. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos coseno de omega c de t. Entonces, lo que voy a tener aquí se van a sumar. Lo que voy a tener es prácticamente menos, sería menos coseno de omega c de t, menos seno de omega c de t. Si ustedes se dan cuenta, estas dos señales se van a sumar, no se van a hacer producto en este caso, solo acá es el producto de las señales que se tienen. Como se van a sumar, yo necesito saber el valor que tiene estas señales. Como es negativo y negativo, este número, esta función es Euler. Entonces, yo lo que voy a tener es el módulo va a ser igual a ¿qué? Raíz cuadrada de ¿qué? Del valor del módulo del coseno más el valor del módulo del seno y el coseno al cuadrado. Entonces, este caso va a ser menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que va a ser igual a raíz de 2, que esto me da ¿cuánto? 1.41. Entonces, ese es el módulo que me da. Entonces, la salida, voy a poner acá, perdón, que ponga aquí. Voy a poner que la salida, que es igual a menos coseno de omega c de t, menos seno de omega c de t, va a tener un valor de 1.41, seno de la frecuencia portadora del tiempo, menos el ángulo que se forme. Si yo para calcular el ángulo, ¿cuánto tengo aquí, ingenieros? ¿Cómo le calcularía si esta es una función seno y coseno? Tendría que sacarle tangente de menos 1 sobre menos 1, que sería en este caso 1, tangente a la menos 1. No sé si me entiendan, por favor. Esta es una función, este es Euler. Este es un número, acá lo que yo tengo es un número polar que va a tener el módulo y el ángulo. Y este es representado por Euler. Solo que el módulo es raíz cuadrada del valor del coseno, que sería el valor de la amplitud, y igual del seno, ¿no? En este caso, sería tangente a la 1, tangente a la menos a la 1, que sería 45 grados, ¿no es cierto? Esos 45 grados, como yo sé que es en el cuadrante 45 grados debe estar, por ejemplo, yo sé que va a estar aquí, pero ¿en qué cuadrante yo tengo menos seno y menos coseno? ¿En qué cuadrante tengo? Menos y menos, es en el tercer cuadrante. ¿Sí me hago entender? En este tercer cuadrante, entonces tengo menos 45, entonces acá como tengo 180, o le hacen de aquí con respecto en sentido antihorario, le ponen 180 o 90 más 35, pero el ángulo como es en sentido antihorario para poder tomar la consideración con respecto al eje desde aquí hasta acá. Es por eso que le ponen menos 135 grados. Pero en realidad el ángulo es de 45, que está correcto. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo, ingenieros. Ingenieros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo tuviera los valores 1, 1? 1, 1. ¿Qué pasaría aquí? Aquí entraría el valor 1 voltio y aquí entraría 1 voltio. Acá a la salida de este sistema va a serme que sumado me va a salir, perdón, seno de omega c de t más coseno de omega c de t. El módulo, ¿qué va a ser? Lo mismo, porque es 1, 1, raíz cuadrada, me va a salir raíz de 1,41, esto va a ser igual a 1,41. Como es un filtro, la función va a quedarme en seno de la frecuencia portadora del tiempo, y el ángulo va a salirme 45. Entonces aquí me va a salir omega c más 45 grados, dependiendo el ángulo que se tiene. Entonces yo puedo simular aquí con 001, 01, 10, para que vean qué valores se va a tener y qué valores vamos a posiblemente tener a la salida. Esto es facilito. Con eso, lo que yo voy a tener es el diagrama fasorial. Aquí en el diagrama fasorial yo voy a tener los 4 valores. Recuerden que yo voy a tener en el primer cuadrante seno y coseno positivo. Acá voy a tener, en el segundo cuadrante voy a tener coseno y coseno positivo y seno negativo. En el tercer cuadrante tengo menos seno y menos coseno. Y en el cuarto cuadrante tengo menos coseno y menos seno. Entonces prácticamente el ángulo de referencia es 0 grados, coseno. Esto no se quita, seno, coseno, menos seno y coseno.
Acá, el cuadrante, vamos a empezar desde el tercer cuadrante con 0, 0. El cambio en sentido antihorario, que sería acá 0, 1, acá vendría 1, 1 y 1, 0, el cambio que se tiene. Entonces aquí, de la representación de aquí a acá, va a salirme menos 45 grados. De aquí, 90 más 45 es menos 135. De aquí le toman referencia al ángulo de acá, que sería más 45 grados. Y el del ángulo, que es 45, los 90 más los 45 le sale más 135 grados. Entonces, el diagrama de constelación nos va a quedar aquí. Hay un círculo de decisión alrededor de esto, la probabilidad de la cantidad de energía que tiene estos bits. Aquí no están ni secantes ni cuadrantes, ni tangentes, no hay ningún problema, pero cuando ya tenga mayor cantidad de bits se va a complicar. Ahí sí yo puedo tener que se pueden ser secantes, especialmente los de 256 QAM. Yo he llegado a ver hasta 256, pero ya codificado en MATLAB, ¿no? Para poder hacer este tipo de los circuitos que se tiene dentro de la salida para poder trabajar o operar dentro de los sistemas. Entonces, prácticamente la tabla de verdad en los datos que nosotros vamos a manejar es Q e I. Siendo la fase y la cuadrante, vamos a tener 0, 1. Aquí voy a manejar 0, 0, 1, 1. Acá lo que voy a manejar es la fase del QPSK. Entonces, la fase de 0, 0, ¿cuánto es el ángulo? Menos 135 grados. Cuando tengo 0, 1, el ángulo es menos 45 grados. El ángulo del 10 es más 135 grados y el otro es más 45 grados. Entonces, tengo esta representación de la tabla de verdad para poder manejarlo dentro de esta modulación del QPSK que tenemos aquí, ¿no? Entonces, prácticamente, para poder graficar los menos 135 grados de las salidas, que tengo 1, 0, va a manejar menos 135. Si tengo 0, 1, va desde 45 grados. 1, 1 es de más 45 grados, el otro es menos. El 0, 0 es menos 135, la diferencia este punto al otro. Y los cambios se va a tener. La resolución de 2 bits, a diferencia de aquí, es que voy a pasar en 2 tiempos de bits para poder manejar lo que es la resolución de envío de la frecuencia. Recordando que la frecuencia de bits sigue siendo sobre 2, ¿no? FB va a ser siendo sobre 2. Ahora, en el receptor de QPSK sigue teniendo estos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener, ya no son solo 2, sino son los datos de la señal que se puede variar. Podemos venirle así, corta, de aquí viene otra señal ahí, corta, viene ahí, y este le viene así, más o menos, ¿no? De las señales que venía el QPSK. Ok, de este demodulador, no sé si le vemos, viene el QPSK, las 4 señales, viene un filtro, pasa a banda, sería un filtro pasabanda para poder ver cuáles son las fases que nosotros queremos con las frecuencias. Entonces, dentro de estas señales, nosotros vamos a tener que viene menos seno de la frecuencia de la portadora o más coseno de la frecuencia portadora dentro de esto. Entonces, aquí va a venir un divisor de potencia. Vamos a dividirlos, uno que sea la fase y el otro que sea el cuadrante. Entonces, yo puedo tener dentro de estos el menos coseno de omega C más coseno que represente la I y el otro que sea menos seno omega de la portadora más coseno de omega. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma magnitud de esto. El divisor de potencia que nosotros vamos a tener una recuperación de la portadora, están en sincronización. Entonces, acá esta portadora debo tener un seno para el receptor y acá menos 90 grados para que sea un coseno. Entonces, lo que vamos a tener es un detector de producto. ¿Qué quiere decir de producto? Es que las entradas que yo tenga va a multiplicar esta función seno por menos seno omega C más coseno, es decir, la suma por el producto tanto de la fase como la cuadratura. Acá multiplico seno y acá multiplico coseno de la función. Viene un filtro pasa abajo. Los filtros pasa abajo. Si yo tengo seno cuadrado y coseno cuadrado, voy a manejarlo. Lo que es las frecuencias se va a manejar 2 pi FB de pi cuartos más o menos, o la frecuencia se va a aumentar dentro de la fase.
Y lo que va a hacer es eliminar las frecuencias dobles y se va a quedar solo el valor de menos un medio y más un medio, siendo Q los valores 0 y 1, y de I va a ser 0 y 1, porque va a pasar solo la magnitud, y con esto se va a manejar en sincronización el tren de pulsos de salida que se va a tener. En conclusión, vamos a hacerle acá, sí creo que está listo. Acá está el ejemplo para que ustedes lo vean. Por ejemplo, yo tengo en el receptor, me entra menos seno y coseno a las entradas, de I especialmente, menos seno y coseno. Acá la parte de la fase del detector del canal I. Muy bien. Entonces pongamos aquí. Facilito esto. Menos seno y más coseno. Entra a la recepción, entra al detector de la producto I. Y esta se multiplica si es I es seno, si es Q se representa por coseno, ¿no? Entonces prácticamente la entrada de la portadora lo que hago es multiplicar menos seno de la portadora por seno de omega C, coseno de la portadora por seno de la portadora, distributiva. Acá me va a quedar seno cuadrado más coseno de omega C por seno. El seno cuadrado es igual a 1/2 más 1/2 coseno de omega, o lo que tiene aquí 1/2 por 1 menos coseno, que es lo mismo. Solo que aquí la diferencia de este de aquí va a quedarme, como es negativo, va a quedarme menos 1/2, menos por más se queda más 1/2 coseno de 2 omega C. El de acá, coseno por seno, coseno de A por coseno de B, es 1/2 de seno del ángulo A más del ángulo B. Es 1/2 por seno de omega C más omega C de T, más 1/2 seno de la diferencia de los argumentos de los ángulos. Portadora menos omega de la portadora. En este caso me va a quedar 1/2 de 2 veces omega C y aquí sale 0, ¿no? Esto prácticamente es 0, ¿no? Porque seno de 0, si ustedes saben, les da 0. Entonces, este producto. Entonces, ¿qué me queda? Le queda un menos 1/2 más 1/2 coseno de 2 veces omega C de T más 1/2 seno de 2 veces omega C de T. Tenemos un filtro pasabanda, pasa abajo, perdón, no pasan las frecuencias dobles o dobles. Entonces, solo lo que pasa es menos 1 voltio. Como es menos, es 0 lógico. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, ingenieros? Sí. Ya. Entonces, en los folletos lo que se encuentran es directamente el valor, pero aquí ya se explica cómo se obtiene, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que la entrada que se recibe al modulador es menos seno y más coseno, pero la entrada Q, verán que estamos recién en la parte de arriba. Ahora, esta misma señal, menos y más, entra en el modulador en la parte de abajo, las dos señales, pero tenemos que multiplicar por coseno. Hacemos de la misma manera, ingenieros. Entonces, la parte matemática, ¿cómo quedaría? Menos seno más coseno por seno de la portadora, perdón, acá abajo. Perdón, acá abajo. Acá. Quedaría aquí. Y prácticamente algo como lo que esto, tenemos es que Windows la señal nos avisa de que se va a multiplicar, me tiene quedaría formato y nos coseno trae cuadrado más por menos, RAW menos seno cuando por nos sucede coseno. la descripción del El coseno vídeo. cuadrado es 1/2 Una vez más 1/2 descargado coseno en de el omega programa, C nos sale esta ventana de T, en donde como menos 1/2 seno de omega C más omega C del tiempo, menos por más se hace menos, 1/2 por seno de omega C menos omega C por el tiempo. Esta parte se hace 0 porque se restan los dos ángulos, o los argumentos, mejor dicho, y aquí me queda 1/2 más 1/2 coseno de omega C de T, menos 1/2 coseno de 2 veces omega de la portadora, este se hace 0. Estos dos prácticamente no ingresan porque el filtro es pasa abajo. Si fuera pasabanda, y si pasara. Y me sale 1/2 y prácticamente me entra 1 lógico. Entonces, eso es lo que hace o lo que varía dentro de este modulador. ¿Qué pasaría si es que las señales que entran es menos o más? Es decir, si yo entro, por ejemplo, seno con menos seno, o los dos son positivos o los dos son negativos, simplemente lo que va a salir es alternando el 0 y 1. No sé si me entiendan, por favor, dentro de esto. Esta es la estructura de un receptor. Y al final lo que va a quedar es menos 1 voltio o más 1 voltio, que va a generar 0 lógico o 1 lógico dentro de QI, y se va a generar los estados 0 y 1. ¿Qué es lo difícil de aquí? Generar estas señales. Porque lo que vamos a generar dentro de esto es que la señal
dentro de los sistemas o de lo que ¿Veis? nosotros Nos aparecen los manejamos, dispositivos es que es o prácticamente por una el primero, los que circuitos es de el que bloques, viene ¿no? marcado Y por nosotros tenemos que defecto generar y además los sale como sistemas dentro de recomendado los sistemas para para seguidamente poder pulsar trabajar. de nuevo el Hay que botón recordar Scan que la que nos sale señal abajo. de los I y Q que Como nosotros veis, para vamos a hacerlo manejar, se ha ampliado la FB información en del este disco caso, que habíamos seleccionado y nos FB aparece que en ha este encontrado caso, una partición, siendo ahí precisamente donde se encuentran los archivos que queremos recuperar. FB, en este Ahora, caso el nosotros siguiente paso manejamos es hacer clic la derecho frecuencia sobre A dicha va a ser igual a la partición frecuencia de y bit si os sobre 2, fijáis nos en sale una este caso. opción que dice Pero como On manejamos la Pass, mitad, que este es va a la ser que de un tenemos medio, que como manejamos la seleccionar resolución de 4, cuando esta va a ser la relación de traeremos que, FB por lo que sobre ahora 4 bits. en este Y momento, como obviamente veis, la el programa no resolución me va a deja ser hacer el nada doble en más con la QPSK nueva para poder unidad que se ha trabajar, ¿no? hecho. Si voy a Entonces las hay que unidades de tener mi en equipo, veréis que me ha consideración aparecido o esta nueva analizarle unidad con la letra dentro H. del Y si espectro que intento nosotros entrar en la podemos unidad E, sé lo manipular que o se ha tener dentro de creado. la salida Si hago clic de los circuitos que nosotros podemos manejar, ¿no? Entonces, dentro de la portadora, por ejemplo, yo voy a manejar, sería FB, FC más FB cuartas, o FC menos FB cuartas, ¿no? Para poder manejarlo dentro de la señal. En realidad es FB sobre 2, ¿no? Que se va a manejar las frecuencias del espectro, que ya también vamos a manejar. Hagamos un ejemplo de este modulador para terminar, porque me falta el 8 PSK. Déjenme ver, sí, acá hay el 8 PSK, que también ya vamos a revisarle, que también nos sirve para poder trabajar dentro de la parte del modulador, para poder nosotros trabajar esto. Hagamos un ejemplo, por favor. Voy a hacerle acá. Listo, voy a hacer acá. Listo. Ok, voy a tener un modulador UPSK, una tasa de datos de entrada. Voy a ponerle FB, que es igual a 10 megabits por segundo, y una frecuencia de portadora que va a tener de 70 megahercios. ¿Sí? Y vamos a tener las salidas, ¿no? Listo. Dice que determinemos el ancho de banda de mínimo, el ancho de banda de Nyquist, el ancho de banda. Que determinemos también los baudios. ¿Qué más? Que dibujemos el espectro. Que dibujemos el espectro de la salida. Ok. Entonces, resolvamos este. Como tenemos nosotros que la tasa de bits entra por los canales I y Q, prácticamente la tasa de bits se va a dividir para 2, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de bits para Q va a ser igual a la frecuencia de bits para I. Entonces, vamos a tener que la frecuencia de bits sobre 2, porque era FB sobre 2 y FB sobre 2 en el modulador. Entonces, este caso va a ser igual a 10 megabits por segundo sobre 2, que me va a dar los 5 megabits por segundo. Entonces, la tasa de FA, en este caso, de la tasa elemental que se va a trabajar va a ser igual a la FBQ sobre 2, porque va a ser la cuarta parte en resolución de los 4 estados, o lo vamos a tener que es FB de la fase o la cuadratura sobre 2. Entonces, en este caso tengo 5 megabits por segundo sobre 2, y esto es igual a 2,5 megabits por segundo. Pero para entender, ¿no? Algunos me pueden decir, pero podemos hacer que la FA es igual a FB sobre 4. Sí, que nosotros podemos hacerlo, que me da directamente, pero para entenderlo. Ahora, dentro de la salida que nosotros teníamos de circuito balanceado en el modulador, nosotros teníamos seno de 2pi
FA de T, que multiplica a seno de 2pi la portadora por T. Si multiplicamos esta salida, ¿de qué modulador era esto? ¿De qué modulador era esto? Aquí multiplico, me quedaría 1 medio coseno de 2pi FC menos FA por T. Cuando es positivo, cuando es negativo, menos 1 medio coseno de 2pi FC negativo, acá es positivo, FA de T. Entonces, lo que yo tengo aquí, la salida va a ser del espectro, porque el QPSK se basa en lo que es la modulación prácticamente la modulación del BPSK. Entonces, yo voy a tener 1 medio coseno de 2pi de 70 menos 2,5 megabits por segundo, megahercios por el tiempo, porque está en el dominio de la frecuencia. Menos del tiempo, perdón. Medio coseno de 2pi, que sería 70 más 2,5 megahercios por el tiempo. Pues la salida me va a dar 1 medio coseno de 2pi, 67,5 megahercios por el tiempo, menos 1 medio coseno de 2pi, 72,5 megahercios por el tiempo. Listo. La salida del espectro, ¿cuánto sería? Aquí sería la portadora, 70 megahercios. Acá me da la frecuencia superior, que sería 72,5 megahercios. La frecuencia inferior me va a salir 67,5 megahercios. ¿Cuánto es el ancho de banda? Es 5. 5 megas. ¿Sí? Listo. ¿Qué más me pedía? Los baudios. Baudios pedía, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, los baudios va a ser igual a la velocidad de transmisión sobre el número de bits. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión que me decía el ejercicio? Es 10 megas. ¿Sí? 10 megas. 10 megabits por segundo sobre la QPSK, que son 2 bits de resolución. Entonces yo tengo aquí 5 megabaudios. Así listo. ¿Ok? No sé si estamos claros, por favor. Dentro de este circuito que nosotros necesitamos. Hay algunos tipos de compensación que también, debido a los cambios abruptos que tiene el circuito, debemos trabajar dentro de esto, ¿no? Ok, a ver, organicémonos. Ya va a ser tiempo. ¿Qué horas son? Falta 10. No voy a alcanzar porque yo necesito ver el 8 PSK. Si entendemos el 8 PSK, quedaríamos ya con el modulador del QAM, que es sumamente sencillo. Porque en el QAM, perdón, aquí me voy a ir acá. Si ustedes ven el gráfico, acá el 8 PSK. Es un sistema M-ario, pero tiene que decodificar 8 fases con una resolución de 3 bits. Perdón, esta resolución de 3 bits le dicen tribits para nosotros tener. Pero yo tengo 3 canales, obviamente, ¿no? Porque yo tengo 3 valores de tabla de verdad. Donde prácticamente yo tengo y sigue teniendo el canal I, que va a ser la fase, el canal Q, que va a ser la cuadratura, y el canal C, que se llama un canal de control, para nosotros manejar la variable de disposición. Pero al hacer la tabla de verdad, yo tengo que hacer la tabla I con el C y la Q con C negado. ¿Por qué? Porque no sé si le ven, para hacerlo acá, yo tengo, como se divide para 3, la frecuencia de bits que tiene se divide para 3. FB para 3, FB para 3, FB para 3. Llega acá el canal I, el canal Q. Acá yo debo manejarlo, seno y coseno, pero el canal de control es C y C negado, es decir, que si viene un 0, acá va a ser un 1. Acá yo tengo una señal de referencia. La conversión de datos, verán que yo tengo, ¿cuántos bits está entrando? 2. Con 2 bits, ¿cuántas posibilidades tengo? 4 niveles. Estas señales que yo estoy convirtiendo en la señal PSK es una señal
de 4 niveles, 1, 2, 3, 4 niveles de energía, ¿sí? Con referencias positivas y negativas, que ya le da por defecto este tipo de modulador. Esta señal que llega aquí es una señal PAM, que es un modulador de amplitud de pulso. Entonces vamos a tener niveles de referencia. Por ejemplo, si yo manejo IC, yo tengo 0,1, 0,1, 0,0, 1,1. Cuando yo tengo 0,0, la salida va a tener un nivel de voltaje de menos 0,05. Cuando tengo 0,1 va a manejar menos 1,3, 307, acá sale 541. Acá sale, cuando sale 1,0 sale más 541. Y en 1,1 sale más 1,307. 307 voltios, obviamente, ¿no? Entonces, estos niveles de energía que se va a poner aquí son los que se van a manejar para la señal PAM, que se va a manejar de menos 1,37 voltios, menos 0,541 voltios y 0,541 voltios y más 1,307 voltios. Estas señales es de la resolución que tiene el circuito PAM, ¿sí? Este circuito lo que está haciendo es una conversión de análogo, de digital a análogo, ¿no? Prácticamente, porque está haciendo una señal PAM de los puntos que se va a tener, porque estamos haciendo códigos para poder multiplicar los niveles de código con las salidas que se tienen. Después es muy fácil de esto. No alcanzo a hacerlo, yo quiero hacerlo el día de mañana. Vamos a hacerlo así. Aún no tienen la práctica, ¿no es cierto? Aún no lo hacen, ¿no es cierto? Ingenieros. Ya. Entonces, la única práctica que me van a presentar el ASK quedaría para el otro año, para poder reajustarlo antes de empezar a clase, como toca el jueves, el 3 de enero ya regresamos. El día de mañana vamos a tener una pequeña clase para terminar esto de la que es PSK, para quedarme ya con el PSK y solo quedaría pendiente el QAM para hablar del PSK, del 8 y del 16. Y QAM podríamos ver ya el próximo semestre, que no es nada del otro mundo. ¿Sí? Y solo me presentarían, bueno, dejémosle todo para el otro semestre, ¿ya? El otro semestre, el otro año. No hay problema. Quiero terminar esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya, no tienen nada que hacer. Ahorita ya tienen que relajarse. Ya no hagan nada de la práctica, ya voy a habilitar para el otro lunes. Si es que no está inhabilitado, no se preocupen, ya voy a cambiar eso. Lo que quiero cambiar a terminar es la modulación 8 PSK. Por favor. Sí, pero eso vamos a ver el día de mañana. No sé si tengan preguntas. Mil disculpas por esto del, ¿cómo se llama? Del agasajo que tenía en un programa que tenía que salir de José, me pide mi hijo, entonces ya saben que es difícil eso. Pero no es difícil esto. Si me entendieron cómo trabaja el QPSK, el 8PSK, es muy facilito para nosotros hacerlo. Con la señal de cuadratura y multiplicamos la señal que viene con los senos y vamos a hacer cómo se hace la tabla de verdad, con la resolución que viene y cómo se obtiene tanto el modulador como el demodulador. Lo bueno es que aquí está cómo se hace la parte matemática y cómo se explica la resolución tanto del modulador como del demodulador, ingenieros. No sé si tengan preguntas, por favor. No, Inge. Ok, espero que esté claro. Mañana nos vemos para ya decirnos una feliz Navidad y un bonito año y deseando que todo les haga bien también. Eso nomás, chicos, les agradezco por conectarse, cuídense mucho y por favor, use mascarilla, gel, que este virus está medio andando por ahí, ¿no? Nos vemos Dios mediante el día de mañana, ya inhabilito la tarea para el próximo año, ¿ya? Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, Inge. Está bien, hasta luego.